Nuevamente, gracias por estar con nosotros, gracias por recibir este tiempo. Hablábamos propiamente de que cuando se nos plantea la pregunta de por qué hacemos lo que hacemos, uno de los casos, ¿por qué saludamos? ¿Por qué hablamos con las personas? Compartía en su momento que alguien le pregunta, ¿y usted por qué trabaja? Él decía, bueno, porque tengo que comer, tengo que mantener a mi familia, pagar las cuentas y más. Y siempre he percibido que cuando el trabajo se toma como tal, como un trabajo, realmente es un castigo. Cuando el trabajo se toma como un medio para servir a los demás, es una gran bendición. Entonces se nos plantea, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué trabajamos? ¿Por qué ayudamos si realmente lo hacemos? Y como cristianos, ¿por qué oramos? ¿Por qué leemos la Biblia? Y en su momento, ¿por qué nos congregamos? ¿Es parte de la costumbre? ¿Es parte del programa? ¿O realmente porque hay un anhelo en nuestro corazón de tener ese encuentro con Dios? También se nos planteaba, ¿por qué hacemos lo que hacemos, verdad? En su momento alguien decía, porque tengo necesidad. Entonces, hacemos lo que hacemos por necesidad, por dependencia, mira qué tremendo es esto, para evitar lo que digan los demás, o para buscar la aprobación. ¿Por qué hacemos las cosas? Mira qué interesante. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué actuamos? ¿Por necesidad, por dependencia, por lo que dicen los demás, por buscar la aprobación? Y algo que es bien interesante, ¿qué nos guía a hacer lo que hacemos? Si nos preguntaran en su momento, ¿y a usted qué le lleva a hacer lo que hace? En su trabajo, en el negocio, en la empresa, en los estudios, en su casa, a una ama de casa, por ejemplo. ¿Y usted por qué cocina? Porque no tengo otra. Porque tengo que hacerlo, porque si no se enojan. Mira esto. Realmente, ¿qué nos guía a hacer lo que hacemos? Realmente como cristianos nos guía a hacer lo que hacemos, el amor a Dios y al prójimo. Porque sabemos que si amamos a Dios, realmente podemos ser de bendición en todo lo que hacemos. Y sobre todas las cosas, amamos a Dios y amamos al prójimo a través de serle de bendición y de servirle. Ahora también nos dice que nos guía a hacer lo que hacemos. La culpa, miren qué tremendo es esto en su momento. Porque como se cometió un error, se cayó en ciertas circunstancias que estaban mal, la culpa nos hace actuar en muchos momentos de una manera robótica o de una manera caótica. Porque estamos cumpliendo, ¿sí?, con una falta, con una falla. ¿Qué nos guía entonces a hacer lo que hacemos? La culpa, la necedad. Es que yo soy yo y yo lo voy a hacer cuando yo quiera. Realmente esa es una manera de pensar bastante caótica. La necedad, la posición. Hacemos lo que hacemos porque estamos buscando ser reconocidos y subidos de puesto en su momento. La posición. Algo más. ¿Qué nos guía a hacer lo que hacemos? El poder. Siempre considero y lo digo que si queremos conocer qué hay en el corazón de una persona hay que darle autoridad. Entonces hacemos para tener el poder, para tener el dominio. Hacemos lo que hacemos por sentirnos necesarios, para que vean que nos necesitan, para que vean que sin nosotros nada pueden hacer. O peor aún, hacemos lo que hacemos porque nos sentimos indispensables. Mira, en su momento, una empresa donde laboré me decían, teníamos esa convicción. Todos somos necesarios, pero nadie es indispensable. Pero en su momento hacemos lo que hacemos porque creemos que sin nosotros no pueden realizarse las cosas. Ahora si vamos a la Biblia, a la palabra del Señor, vamos a encontrar sucesos que muchas de las veces nos preguntamos por qué lo hicieron. El primer caso, Génesis capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El mandato estaba más que claro. De todos los árboles pueden comer, excepto el del bien y del mal. Sin embargo, mira esto. La mujer vio que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. La excusa, por decirlo, yo lo tomo de esta manera, es percepción personal. Génesis 3:13.
Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. ¿Cuántas veces en su momento nos equivocamos o tomamos malas decisiones por lo que está dentro de nosotros y luego buscamos culpables? Realmente en el caso de Eva, ¿por qué lo hizo? Porque realmente había cierto punto de rebeldía en su mente, en su corazón, que aún sabiendo que el mandato es específico y claro, ella que creyó hacer lo que le convenía. Y sí, por cierto, la serpiente, el diablo tuvo mucho que ver, pero recordemos que Eva, al igual desde ese principio, tenía el libre albedrío. Yo concibo siempre esto, ni el diablo nos puede obligar a hacer lo que no queremos. Pero en este caso lo dice, la serpiente me engañó y comí. Entonces creo que la madurez que el cristiano debe de tener cada día es saber, como dice la palabra, escudriñarlo todo, escoger lo bueno y desechar lo malo. Tener ese tacto y sobre todas las cosas con la ayuda del Espíritu Santo que nos enseña y dice la palabra que nos convence de pecado también. Nos lleva a entender lo que es incorrecto para no hacerlo. Otro de los casos que nos preguntamos en su momento por qué lo hizo. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1 en adelante. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Los reyes salieron a la guerra. Él envió, sí, a sus guerreros, pero el rey debía de estar en ese lugar, pero él decidió enviarlos y él descansar. Mira qué terrible es. Y tenemos que tener ese cuidado. Cuando nos apartamos de nuestras responsabilidades, sobre todo con lo que respecta a nuestra relación con Dios. Porque el enemigo no duerme, lo dice la palabra. Y en este caso, nuevamente, dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa, y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. ¿Por qué hizo entonces? ¿Cuál fue la actitud de David? El no estar en lo que le correspondía hacer. El estar de descanso. Mira, excusas las tenía en su momento. Yo soy el rey. Yo soy aquí quien manda. Yo soy quien tengo la autoridad. ¿Será que eso realmente nos permite o nos da la excusa para pecar y para caer en pecado? Sabemos que la consecuencia de esta actitud de David ciertamente trajo tragedias para su vida y sus generaciones. Entonces, estamos hoy planteando la pregunta, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Otro de los casos, Josué capítulo 7, versículo 21. Dice, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, los cuales codicié y tomé. Y aquí que están escondidos bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ella. ¿Por qué hizo Acán? ¿Por qué cometió Acán este pecado? Y lo dice por codicia. Mira, se les dice, van a entrar a tomar ese pueblo, pero no van a tocar nada porque todo lo que está en ese lugar está bajo maldición. Pero la codicia, en el caso de Acán. Y lo dice, vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, mira su percepción, y 200 ciclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, los cuales codicié y tomé. Y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ellos. ¿Por qué se comete pecado? Porque no se tiene la firmeza, la confianza y sobre todo la dependencia del Espíritu Santo que nos convence de pecado y que nos ayuda a tomar las mejores decisiones para evitar las consecuencias. En estos casos, como vimos al principio, en el caso de Eva, en el caso de David, en este caso de Acán, toman sus decisiones y lo hacen de acuerdo a sus emociones o sus pensamientos, por supuesto, tienen graves consecuencias.
Entonces, si podemos decir por qué lo hicieron, por lo que estaba dentro de sus corazones, por aquello que todavía no había sido sanado en su momento o puesto a cuentas. Por el otro lado, estamos hoy planteando la pregunta, ¿por qué hicieron lo que hicieron? Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Mira qué impresionante el padre de la fe. ¿Por qué se fue? ¿Qué le obligaba a irse? Es impresionante cómo el siervo del Señor actuó de esa manera e hizo lo que hizo porque confiaba en Dios, confiaba en el Todopoderoso. Nuevamente, Génesis 12:1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Otro de los casos, Esther 4:16, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunen por mí, y no coman ni beban en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Mira la actitud de esta jovencita. En su momento sabe que su pueblo está en peligro, y que ella es la opción, o ahora sí que la manera de interceder por su pueblo. Sabemos que nadie podía acercarse al rey, al menos que el rey, sí, le reconociera y le permitiera hacerlo. Sin embargo, mira la actitud de ella. Ve y reúne a los judíos que se hallan en Susa y ayunen por mí, y no coman ni beban en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Ahora bien, escucha esto, Esther 4:14, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre perecerán, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Mira, en su momento les declarada la palabra. Y como se lo dice de esa manera, si tú no actúas para apoyar e interceder por tu pueblo, cualquier otro, Dios enviará a otro que lo haga, pero tú sufrirás las consecuencias. ¿Sabes qué interesante es? Decidir hacer lo que hacemos para Dios por amor, por esa dependencia maravillosa que tenemos de Él. Ahora bien, mira lo que nos dice Hebreos 11:4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Por la fe, por creer en el Todopoderoso, por saber de esa relación maravillosa que se tiene con el Padre. Dice en este pasaje que Abel ofreció mejor sacrificio que Caín. Hebreos 11:5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuera traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Por qué entonces actuaba Enoc de esa manera? Porque sabe lo que él buscó siempre era agradar a Dios. Y sabes que esa debería de ser una de las consignas, lo tomo a nivel personal. Una de mis consignas todo el tiempo, que todo lo que yo haga, lo haga como para el Señor. Porque amo a Dios, porque sé que Él me ama, y porque sé que en esta tierra no estoy por casualidad. El tener un trabajo, el tener una profesión, el tener el privilegio de servir no es por casualidad. Todo tiene un propósito. Y en este caso, otro de los casos, Hebreos 11:7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvara, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por fe. En su momento era una locura la que Noé estaba haciendo, fabricando un arca en un lugar lejano del mar. ¿Pero por qué lo hizo? Porque actuó en obediencia a Dios, creyendo y en fe a Dios, por lo cual, mira esto, benefició a su familia, salvó a su familia. Mira qué maravilloso. Hebreos 11:8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y sobre todo para Dios, porque tenemos fe, porque confiamos en que grande Él es en su misericordia, en su poder, y que sus planes para nosotros son planes de bien, como dice la palabra.
Hebreos 11:9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Hebreos 11:17, por la fe Abraham, cuando fue aprobado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció a su unigénito. Mira, necesitamos cada día, con la ayuda del Espíritu Santo, meditar acerca de por qué hacemos lo que hacemos. ¿Cuál es el origen de nuestras acciones, por decirlo de esta manera? Vuelvo al punto. ¿Por qué trabajamos? ¿Por qué servimos? ¿Por qué ayudamos? ¿Por qué respaldamos? ¿Por qué apoyamos? ¿Por qué lo hacemos realmente? Como cristianos lo concebimos de esa manera, por servir a Dios. Y sabes, porque amamos a Dios y porque amamos al prójimo también, por eso actuamos de esa manera y hacemos como hacemos. Ahora bien, también nos planteamos otra pregunta, me planteaba esta pregunta: ¿por qué Jesús hacía lo que hacía? ¿Realmente estaba obligado? Nunca. Nunca estuvo obligado a hacer lo que realmente hizo, lo hizo por amor. Entonces la base principal de que por qué Jesús hacía lo que hacía, porque sabía que tenía un propósito y amaba a su Padre y le obedecía. Y siempre buscó hacer las cosas para agradar a Dios, que es lo más importante. Mateo 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mateo 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Lucas 9:6. Y saliendo pasaba por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. ¿Por qué Jesús hacía lo que hacía? Porque sabía que su vida en esta tierra tenía un propósito. Y yo lo considero de esta manera: todo ser humano que ha nacido en esta tierra nació con un propósito. Me impacta siempre la mención que Jehová le hace a Jeremías: desde que te puse en el vientre te conocí, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Lo concibo de esta manera: desde que fui puesto en el vientre de mi madre para ser concebido y dado a luz, Dios me conoció, me santificó y me dio a nacer con un propósito. No estamos en esta tierra por casualidad. No estamos donde estamos por casualidad. Yo lo digo, lo concibo de esa manera. No nacimos donde nacimos, ni fueron nuestros padres quienes fueron por casualidad. Todo tiene un maravilloso propósito si nos apegamos y lo entendemos. Nuevamente, el ejemplo y testimonio de Jesús. Lucas 4:40. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él. Y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. ¿Por qué lo hacía? Mira, esa representación, en verdad, de una manera sobrenatural del amor de Dios. Me impacta siempre cuando recuerdo el momento con el leproso. El leproso le dice: si quieres puedes sanarme. ¿Y sabes qué hace él? No le da una charla magistral acerca de la enfermedad, sus consecuencias y por qué no podía. Sencillamente se acercó, lo tocó y le dijo: si quiero, sé sano. Y al instante fue sanado. ¿Por qué Jesús hacía lo que hacía? Porque Dios estaba con él. Porque sabía que vino a esta tierra con un propósito. Y su propósito era servir. Nuevamente, Mateo 12:15. Sabiendo esto, Jesús se apartó de ahí, le siguió mucha gente y sanaba a todos. Lucas 4:41. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no los dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Mateo 8:17. Para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Sabes que Jesús hacía lo que hacía? Cumplir con su llamado, su testimonio y su ministerio, porque amaba a su Padre. Porque aún sabiendo lo que esto traería como consecuencia, por decirlo de esta manera, el servirle a Dios, eso no le desanimaba. Yo creo que más le daba el propósito de servirle a Dios. Marcos 10:34.
Y le encarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. ¿Sabes que Jesús lo sabía desde el principio? ¿Cuál era el fin, por decirlo de esta manera, de su ministerio y de su llamado? Sin embargo, eso en ningún momento limitó su deseo de ayudar y de bendecir y de ser de bendición para los demás. Él sabía lo que le esperaba. Sin embargo, vuelvo a ese punto, no dejaba de obrar de la manera o a la manera que Dios le había declarado que lo hiciera. Lucas 18:33, y después que le hayan azotado le matarán, mas al tercer día resucitará. Ahora mira lo que nos dice Isaías 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Vuelvo al punto. Nunca le desanimó el hecho de saber el proceso tan difícil que le esperaba. Al contrario, se esforzaba aún más. Sabemos en estos tiempos que son tiempos difíciles, que hay tanta oposición, así literalmente hay tanta oposición, que en su momento, mira esto, el día de hoy con algunos problemas, algunas circunstancias. Sin embargo, siempre lo que hacemos lo hacemos como para el Señor y para ser de bendición, no buscando nada fuera de, sin ningún interés fuera del hecho de servirle al Señor. Y vuelvo a ese punto, Jesús sabía lo que le esperaba, sin embargo, Él persistió y daba lo mejor y siempre dio lo mejor de sí. Marcos 8:31, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Entonces, si podemos en alguna manera centrarnos en por qué Jesús actuaba como actuaba e hizo lo que hizo, porque era el cumplimiento de la promesa de Dios, del amor de Dios hacia la humanidad. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, ¿por qué Jesús hacía lo que hacía? Porque era la muestra del amor de Dios, el sacrificio de Dios a favor de la humanidad. Y me impresiona siempre, porque lo que dice, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo. El proceso de Jesús, por cierto, vuelvo a ese punto, no fue fácil. En algún momento pudo haberse desanimado, pero no lo hacía. Porque mira, ¿sabes qué maravilloso es poder servir? Y hacer todo lo que hacemos como para el Señor y ser de bendición donde quiera que estemos. ¿Por qué hacía entonces también Jesús nuevamente? ¿Por qué hacía lo que hacía? En el caso de su llamado y de su ministerio y de servirle al Señor. Lucas 4:18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces, ¿por qué lo hacía? Porque él sabía que el Espíritu del Señor estaba sobre él, con un propósito que fue el ungido, y que es el ungido de Jehová, con propósitos. Nuevamente, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Hechos 10:38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, si podemos concretar ese punto, ¿por qué Jesús hacía lo que hacía? Porque el Espíritu del Señor estaba con él. Porque conocía y sabía que desde el principio que fue concebido tenía un propósito de ser de bendición. Porque sabía que la presencia de Dios estaba sobre él con un propósito. Qué hermoso es esto. Y mira también por qué lo hacía. Mateo 20:28.
como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, ¿por qué los cristianos hacemos lo que hacemos? Porque venimos a esta tierra para servir, sobre todo para honrar el nombre del Señor, siendo de respaldo, siendo de apoyo, siendo de inspiración en su momento, siendo un modelo a seguir para encontrarse con el Todopoderoso. Y lo dice Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora bien, mira este pasaje también maravilloso, Mateo 23, del 1 en adelante. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que les digan que guarden, guárdenlo y háganlo, mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Qué tremendo es esto. Y la pregunta de hoy, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Por buscar el bien, el aplauso, el reconocimiento, el ser aplaudidos, el ser, mira esto, victoriados. ¿O realmente todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor? Y lo dice de esta manera entonces. Atan cargas tan pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres les llamen maestro. Entonces, ¿qué decía Jesús con respecto, mira esto, de los escribas y los fariseos? Hagan lo que les dicen, pero no hagan lo que hacen, porque dicen y no hacen. Y siempre lo que hacen es buscando la aprobación humana, más que obedecer a la voz de Dios. Y lo dice de esta manera. Aún se arreglan de tanto con mis palabras. Su presentación es tan impecable para ser reconocidos y aplaudidos como tales. Me impacta siempre lo que dice la palabra de Jesús acerca de Jesús. La palabra de Dios acerca de Jesús. Que muchos no le conocían y en su momento cuando le veían obrar decían, ¿no este era el hijo del carpintero? Porque no iba de otra manera buscando resaltar humanamente, sino acercarse para cumplir los propósitos de Dios. Mira qué maravilloso. Ahora nos da el ejemplo nuevamente de los escribas y los fariseos. Todo lo que hacen es para ser reconocidos, para ser aplaudidos, para ser victoriados. Aún su manera de vestir es para que les reconozcan. Aman los primeros lugares, sí, el que se les reconozca como importantes, como muy importantes. ¿Sabes? Qué maravilloso saber que lo que hacemos como siervos de Dios es que el nombre de Jehová sea exaltado. Nosotros no importamos, yo lo digo por mí. Mi humanidad no importa, sino lo que Dios me permite hacer, su palabra. Yo no pienso el ser reconocido, sino que el nombre de Jehová sea glorificado. Ese es el propósito del siervo de Dios. No buscar la aprobación y el reconocimiento, ni ser más famoso como en sus momentos, ser más famosos que Dios o más famosos que Jesús en este tiempo. ¿Sabes? Alguien blasfemaba de esta manera y decía que nosotros somos más reconocidos y famosos que Jesús y pagó las consecuencias. ¿Sabes qué interesante es saber, sobre todo como hijos de Dios, que todo lo que hacemos en todo lugar lo hacemos como para el Señor, no para buscar la aprobación, no para buscar el reconocimiento ni ser aplaudidos, sino para que el nombre de Jehová literalmente sea glorificado? Y mira esto. Uno de los ejemplos también, Pablo, 1 Corintios 9:22, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todo me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. El ser una bendición en todo lugar, el hacer lo que somos llamados a hacer por Dios. Filipenses 3:8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor,
por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Mira que decía él, todo lo que hago, lo hago es para ganar a Cristo, para aprender más de Él cada día y ser de bendición. Ahora bien, escucha lo que dice Gálatas 1:10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios? Pregunta sencilla, ¿con quién, cuando hacemos lo que hacemos, con quién realmente buscamos quedar bien? Y lo dice Pablo a los Gálatas. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Quiero quedar bien con los hombres o quiero realmente honrar el nombre de mi Dios? Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si lo que busco realmente, desea Pablo, es el favor, el reconocimiento de los hombres, realmente no puedo decir que le estoy sirviendo a Cristo. Entonces, cuando hacemos lo que hacemos en todo lugar donde estemos, ¿realmente por qué lo hacemos? Yo lo llamo siempre por el privilegio de servir, por el privilegio de ser luz y sal en todo lugar, por saber que tenemos un propósito en esta tierra de que el nombre de Jehová sea glorificado, guiar a las almas al conocimiento de Dios, orar y sanar a los enfermos, dar vista a los ciegos. ¿Y por qué lo hacemos? Porque amamos la obra. No buscamos el prevalecer nosotros sobre la obra de Dios, el ser reconocidos, el ser aplaudidos, más que darle la honra y gloria al Padre. Por eso el siervo lo decía, no a mí, Señor, sino a ti sea la gloria. En su momento, recuerdo, en uno de esos momentos tan especiales en que Dios me ha permitido servirle, de una sierva del Señor que fue sanada de cáncer. Y me decía, ¿qué puedo hacer por usted? Yo le digo, por mí nada, dele la gloria y honra al Señor y testifique que Dios la sanó. Dé testimonio que Dios la sanó, ¿sabes? Qué maravilloso ser un medio de bendición, no ser el principal. Qué maravilloso es poder hacerlo, porque sabemos que nuestro propósito es cada día ser más como Cristo. Colosenses 3:23, y todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Mira qué específico es. Todo lo que hagamos en todo lugar, en el trabajo, en la empresa, en el negocio, partiendo de la casa, en la iglesia, hagámoslo para servir al Señor, para darle honra y gloria al Señor. Y todo lo que hagan, háganlo de corazón, no por obligación y porque no queda de otra. ¿Sabes qué maravilloso es hacer lo que hacemos porque amamos a Dios? Porque es un privilegio servirle. Y todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Nuevamente marcar esa diferencia. Mateo 6:1, mira este pasaje también. Guárdense de hacer su justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Guárdense, dice, de hacer lo que hacen, sobre todo de aparentar ser justos, para ser aplaudidos y reconocidos por los hombres. Guárdense de hacer su justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Este mismo pasaje, Mateo 6:1, en la Nueva Traducción Viviente, mira lo que nos dice. Tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en los cielos. A Él sea la honra y la gloria en todas nuestras acciones, en todas nuestras actitudes, todos los días, todo el tiempo. Filipenses 2:14 y 15. Hagan todo sin murmuraciones y contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecen como luminarias en el mundo. Mira qué maravilloso pasaje. Ahora bien, este mismo pasaje, Filipenses 2:14 y 15, en la Nueva Traducción Viviente, mira lo que nos dice. Hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a los hijos de Dios y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Para comenzar, nos dice, hagan todo sin quejarse.
y sin discutir. Tomemos ese privilegio en todo lugar, ahí sí puedo generalizar, en todo lugar donde estemos para servir a Jehová, para que el nombre de Jehová sea glorificado, para que sea reconocido que su presencia mora en nosotros. Hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. De balde eso, de balde dice. Escuchaba a alguien decir, si así son los cristianos, mejor así, aquí sí como estoy bien. ¿Qué testimonio realmente estamos dando con lo que hacemos todos los días? ¿Estamos dando un testimonio de que realmente honramos el nombre del Señor? ¿De que amamos a Dios? Y por supuesto estamos para amar y servir al prójimo. Sin quejarse para comenzar y sin discutir. Para que nadie pueda criticarlos, lleven una vida limpia e inocente como corresponde a los hijos de Dios y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. ¿Qué nos dice la palabra? Marquemos la diferencia. Modelemos siempre el reino de Dios en esta tierra a través de nuestras actitudes. Vuelvo al punto, porque todo lo que hacemos lo hacemos para Él. No para ser reconocidos ni aplaudidos, sino para darle la honra y la gloria. Primera de Pedro 5:4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Si queremos, la gloria sí, la vamos a recibir del Padre. No el reconocimiento, ni la posición en esta tierra. Porque aquí en esta tierra, tal como lo aprendimos de Jesús, Él vino a servir. Nosotros venimos y nacimos en esta tierra para servir y nos hicimos cristianos para servir también. Para ser de bendición en todo lugar. Para ser de inspiración para buscar a Dios. Porque podemos decirlo, porque todo lo que hacemos en todos los lugares, lo hacemos como para el Señor. Para darle honra y gloria. Y buscamos cada día hacer lo que es correcto y dar ese testimonio. Un pasaje, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3 al 7. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Gloria al Señor, que ya no somos los mismos de antes. Desde que decidimos hacer a Jesucristo el Señor de nuestras vidas, literalmente nuestra vida ha cambiado. Nuestra vida se ha llenado de bendición y realmente estamos sirviéndole al que todo lo puede. Estamos honrando el nombre del Señor en todo lo que hacemos. Dice la palabra también que de modo que aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, sobre todo en lo que hacemos. Porque si en algún tiempo, en tiempos atrás, lo hacíamos por obligación, lo hacíamos por la posición o por necesidad, ahora lo hacemos porque honramos el nombre del Señor, porque amamos a Dios sobre todas las cosas. Entonces, Primera de Pedro 1, 3 al 7. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes, porque son guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual ustedes se alegran, y aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba su fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba en el fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Mira esto. Nuevamente, sí pasamos pruebas, pasamos momentos difíciles, pero no por eso dejamos de servirle al Todopoderoso, a través de servirle al prójimo, a través de bendecir y apoyar y respaldar en todo momento. Porque vuelvo al punto, todo lo que hacemos como cristianos, como hijos de Dios, lo hacemos para Él, para que su nombre sea glorificado, para que el reino de los cielos sea ensanchado en esta tierra. Y para terminar, Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 10. Este es el mensaje que hemos oído de Él y los anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Recordemos siempre que todo lo que se siembra se cosecha.
que nuestras acciones y sobre todo las intenciones de nuestro corazón están bajo los ojos y oídos de Dios. Nada hay en oculto. Donde estemos, donde vayamos, Dios está con nosotros. Ahora sí, Dios va con nosotros y está en todo lugar. En la empresa, en el trabajo, en los estudios, en la casa, por comenzar, en la iglesia. Por tal razón nuestras actitudes deben de ser transparentes. Porque al final, en todo momento, no se puede ocultar nada ante la presencia de Dios. Este es el mensaje que hemos oído de Él y les anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Mira esta relación maravillosa. Recordemos, el primer mandamiento, dice Jesús: amarás a Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente y tus fuerzas. El segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si decimos que realmente amamos a Dios, la mejor constancia, por decirlo de esta manera, o la prueba, es que amamos a nuestro prójimo. Y todo lo que hacemos, lo hacemos para honrar el nombre del Señor, siendo de bendición en todo lugar. Entonces, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, resumiendo, si se nos plantea cada día la pregunta: ¿por qué hacemos lo que hacemos en todo lugar donde estamos? El cristiano puede decirlo por convicción: por todo lo que hago, lo hago como para el Señor, para honrar su nombre. Y la exhortación, Colosenses 3:23, y todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y Mateo 6:1, guárdense de hacer su justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos, de otra manera no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Entonces, decidamos como cristianos, convencidos de hacer todo como para agradar el nombre de Jehová, para darle honra y gloria todo el tiempo. Y así se nos pregunta: ¿por qué hacen lo que hacen? Porque amamos a Dios, porque honramos a Dios y porque somos hijos de Jehová, el único Dios. Oramos. Padre, te damos gracias por esta palabra. Te pedimos que cada día nos permita, Señor, honrar tu nombre, sirviendo, apoyando y respaldando y siendo de inspiración, Señor bendito, para que tu nombre sea glorificado. Y que todo lo que hagamos, en todo lugar donde estemos, siempre lo hagamos para glorificar tu santo y bendito nombre, porque sabemos que eso es lo que a ti te agrada. Gracias una vez más porque nos permite ser luz y sal en todo lugar, y tu nombre es glorificado a través de tus siervos, en el trabajo, en la empresa, en los estudios, en los negocios, porque todo lo que hacemos lo hacemos para ti. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos en el santo y bendito nombre de Jesús, para quien sea la honra y la gloria hoy y siempre. Amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga.